Reducción lógica, ¿en qué consiste? Bueno, pues que existe en crear métodos que hagan lo que dicen, que realicen tareas específicas y concretas. Y tenemos que ir creando otros métodos con un nivel de complejidad mayor. Por ejemplo, aquí tenemos un código antes de refactorizar, donde tenemos un código que lo que hace es imprimir los datos de una cuenta. Hace un siso de nombre y de cantidad. ¿Qué es lo que ocurre después de factorizar? Bueno, pues después de factorizar hemos creado un método que se encargue exclusivamente de imprimir los detalles del usuario, donde le pasamos nombre y cantidad. Y es mucho más legible cuando nosotros estamos imprimiendo la cuenta. Bueno, pues imprimimos el logo y a su vez vamos a imprimir los datos del usuario. Una tarea que se suele realizar generalmente en este apartado, en el apartado A, bueno, pues es generar los métodos getters y setter automáticamente desde el Eclipse. Nosotros ya sabemos hacer esto, sabemos perfectamente cómo se hace. Seguimos. Código embebido, ¿en qué consiste? Bueno, pues escribir métodos y código que muestren la intención del código. Evitar utilizar variables temporales, ocultar la lógica de lo que realmente se está realizando, un método que no sé lo que significa ese nombre, que no sé lo que está haciendo, encapsularlo todo mucho, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas no se deben de hacer. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, ronda gratis. Bueno, pues return y hay una operación que se está revolviendo, que yo realmente no me estoy enterando de nada. Es un poco ilegible, un poco difícil de entender. Y encima estoy llamando a un método que se llama más de 5, que simplemente lo que hace es comprobar que el número sea mayor que 5. Pues igual es mucho más eficiente, como vemos en el código después de refactorizar, automáticamente poner eso que el número es mayor que 5. En lugar de tener que llamar a un método que no hace nada largo, que no encapsula una funcionalidad, simplemente realiza una mínima comparación. Otro ejemplo que podemos ver aquí. Bueno, pues antes de refactorizar tenemos que el precio base es mayor que 100. ¿Vale? Y se ha obtenido, se ha almacenado en una variable el precio base. No, pues igual no hace falta almacenarlo, me puedo ahorrar esa variable y directamente comprobar de pedido.precio base, que yo tengo ahí esa función, pues comprobar si es mayor o es menor que 100. En este caso, mayor que 100. Continuamos. Variables autoexplicativas. Esto estoy harta de decirlo desde que empezamos a programar. Necesitamos crearnos variables con nombres que sean que den información sobre lo que estoy almacenando. Eso de un 1, variable 1, variable 2, X e Y, a nosotros se nos olvida. Tenemos que ponerle nombres que sean intuitivos y me den pistas de lo que se está realizando en mi código. Continuamos. Mal uso de las variables. ¿Qué significa eso del mal uso de las variables? Bueno, pues tenemos una variable temporal. ¿Qué es lo que se hace con esas variables temporales? Bueno, pues normalmente se utilizan solo una vez y es para algo determinado. En el momento que se tenga que cambiar el valor de esa variable varias veces, pues hay que plantearse que igual necesitamos dos variables temporales. Veamos el código. Vamos a ver, tenemos una variable doublet, tmp, que obtiene un valor. La imprimimos y después esa misma variable volvemos a calcular otra fórmula. ¿Cuál sería el código correcto? Bueno, pues el código correcto sería crear una variable que sea área y una variable que sea perímetro. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, pues eso se hace porque una variable temporal generalmente se usa para ser instanciada o establecida solamente una vez, por lo que en caso de que tenga que cambiarse su valor varias veces durante la ejecución del método, hay que plantearse crear una segunda variable temporal. En este caso se ve claramente que habría que utilizar dos variables temporales en vez de solo una variable temporal. Continuamos. Los parámetros de una función no deberían ser modificados, sabe que hay alguna razón para ello. Cuando llamamos a un método y le pasamos una serie de parámetros. Generalmente suele interesar el valor de ellos, pero no se desean cambiar.
Veamos el ejemplo. Tenemos una función que se llama salario, donde le pasamos horas, horas rectas y salario base. Y horas lo voy a modificar. ¿Cuál sería la forma correcta? Bueno, pues crearte una nueva variable que se llame horas trabajadas. Y así no tengo que tocar mi variable horas. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque el valor del parámetro horas no tiene sentido que sea modificado. Salvo razón obvia, es mejor no cambiar el valor de los parámetros durante la ejecución de un método. Cambia el algoritmo. Bueno, si nos ponemos a pensar, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Siempre existe una manera mejor de hacer algo. Cuando creas que puedes modificar ese algoritmo que has utilizado para resolver el problema, hazlo, modifícalo. Trata de hacer que funcione igual o mejor que antes. Si puedes crear una librería propia del proyecto, hazlo para llamar a esos métodos y poder así trabajar mucho mejor. Veamos aquí el cambio de algoritmo. Bueno, pues tenemos una función tenemos un fragmento de código, busca animal. Y tenemos ahí un string de animales, que es donde vamos a almacenar nombres de animales. Y se hace un for, se recorre y dependiendo del valor, pues se imprime perro, tortuga o loro. ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia de este código, ¿no? Su legibilidad? ¿Cómo la podemos mejorar? Bueno, pues fijaros en cómo se ha planteado. Es mucho más sencillo hacerlo de esta manera con la que se accede aquí al string, mucho más sencillo que hacerlo como lo teníamos antes. Mucho más sencillo, es mucho más legible.